Bendecido día, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Me presento. Mi nombre es Isabel Vargas. Yo me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la Rea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y al igual que todas las semanas y que mis hermanos, también traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que realmente la recibí en un momento difícil. La estaba pidiendo. Dice que la palabra en primer lugar es para uno, ¿no? Y después, si Dios lo permite, la compartimos. Y sé que como fue de bendición y es todavía bendición, como toda palabra de Dios para mi vida, también lo va a ser para la de ustedes, ¿no? Y bueno, la palabra que voy a compartir está en Isaías, en el capítulo 38, bajo el título de Enfermedad de Ezequías. Y voy a leer esta palabra en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el buen y Santo Espíritu. Y dice así: En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Amén. Bueno, en esta palabra vemos que Isaías le lleva un mensaje de parte de Dios a Ezequías, que era un varón, un hombre de Dios, ¿no? Y yo a partir de esta palabra pude rescatar tres puntos muy importantes para mi vida y para la vida de todo cristiano, ¿no? De todo hijo de Dios, ¿no? Que son importantes, puntos importantes a tener en cuenta, ¿no? Y el primer punto es que oró. Es decir, Ezequías recibe la información, el mensaje de parte de Isaías y no duda, atina solamente a orar. Y lo repito, dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Es decir, que lo único que atinó a hacer no fue quejarse, no fue cuestionar nada o preguntarle a Isaías algo, no, lo que hizo fue orar, solamente orar, es decir, inmediatamente fue al Padre, buscó su rostro, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta que nosotros en las situaciones más difíciles y en situaciones que estamos viviendo, en toda situación en realidad, siempre, lo primero que tenemos que buscar es el rostro de nuestro Padre, ¿no? Es buscar la guía del Señor, ¿no? En nuestra vida, la respuesta, ¿no? Y bueno, y acá me hablaba de la oración. Y en el Salmo 18:6 dice la palabra: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Es decir, hay muchas palabras, ¿no?, en la Biblia que hace referencia a esto, ¿no? Como siempre la más que más conocemos y escuchamos siempre es: clama a mí y yo te responderé, ¿no? Y en muchos salmos está esta frase, digo yo, ¿no? En mi aflicción clamé y Dios me respondió. Quizás lo dice de otra manera, pero siempre es lo mismo, ¿no? Y de acá nos está diciendo lo mismo, que él en su angustia clamó y Dios le respondió, ¿no? Y que eso es a tenerlo en cuenta, ¿no? El segundo punto que yo rescato de esta palabra es la fe. El orar, uno puede decir: sí, yo oré, yo recé, lo podemos llamar de distintas maneras, pero si yo no pongo fe en mi oración, es lo mismo que nada, ¿no? Entonces acá lo que él hizo en segundo lugar fue orar, pero con fe, puso confianza. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque lo primero que hizo fue ir al Padre, con esa seguridad de que ante quién iba y que él le iba a responder, si tenía esa seguridad, esa confianza puesta en el Señor.
sabía que si oraba, Él le iba a responder, y eso es fe, eso es confianza, ¿no? Una fe ciega. Ese es el segundo punto que yo rescato, ¿no? Y una palabra que tiene que ver con esto, ¿no? Dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces acá rescato esto, ¿no? Que lo rescataba para mí, ¿no? Y es importante esto, ¿no? Que tenemos que aprender a vivir por y para fe, ¿no? Que solamente por fe es que se revela la justicia de Dios. Solamente de esa manera Dios revela su justicia, ¿no? Y que la incredulidad, ¿no? La duda, que es todo lo contrario, es lo que conduce a la desobediencia, porque cuando uno no cree, está dudando, generalmente no obra de acuerdo a la voluntad de Dios y cae en desobediencia. Y cuando cae en desobediencia, esto lleva al fracaso, ¿no? Lleva al fracaso, lleva a no tener éxito, a no tener la respuesta que estábamos necesitando, ¿no? Entonces acá me marcaba mucho el orar, pero orar con fe, confiando, ¿no? En que el Señor me va a escuchar y me va a responder, ¿no? Y el tercer punto que yo destaco a partir de esta palabra es la obediencia. ¿Por qué? Porque repito la palabra, en el versículo 3 dice, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Es decir, acá él ora al Señor, pero a la vez le recuerda en esa oración que él fue obediente, sintetizando, ¿no? Porque lo dice, recuerda, dice, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Es decir, le recuerda que él fue obediente a él, ¿no? Que obró el bien, hizo el bien, no el mal, que fue obediente a su palabra, que fue obediente a él, que hizo lo que a él le agradaba, ¿no? Entonces le recuerda su obediencia, y la palabra misma lo dice, ¿no? En la obediencia está la bendición, ¿no? Y él se dirige al Señor de esa manera, dice que inclusive su oración, ¿no? Dice que él estaba angustiado y lloró Ezequías con gran lloro, ¿no? Y sabemos, como lo dice la palabra en Salmo 51:17, ¿no? Al corazón, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, él fue en esa posición de corazón, humillado, contrito, ¿no? Fue en obediencia, ¿no? Habiendo sido obediente para con Dios, oró y oró con fe al Señor, sabiendo que Él le iba a contestar, ¿no? Y bueno, esta palabra a mí me llegó mucho, ¿no? Me llegó mucho porque muchas veces dudamos, somos nosotros los que hacemos que la bendición nos llegue, no nosotros somos, porque flaqueamos, porque dudamos, porque somos inseguros, porque tenemos miedo. Pero si nosotros sabemos, y eso sí es algo que me marcó mucho, ¿no? Que si estamos en obediencia, si estamos siendo obedientes a Dios, si confiamos en Él, si tenemos fe en Él, no dudamos, sabemos que si oramos y lo buscamos, Él nos responde. Nos responde y dice la palabra, que Él no tiene pensamientos de mal para con nosotros, tiene pensamientos de bien para el fin, dice, que vosotros esperáis. Es decir, que Él no tiene pensamientos de mal para con nosotros, al contrario, quiere que nosotros vivamos bien y que estemos bien, ¿no? Y que lo que nos esté pasando, Él nos va a ayudar a pasar, ¿no? Pero que no tengamos miedo, que no dudemos, ¿no? Que si lo busquemos, lo busquemos de corazón, o con esa predisposición de corazón, ¿no? En esa situación, en la misma posición que estaba Ezequiel, ¿no? Ezequiel se encontraba en ese estado de humillación, ¿no? Cuando fue a la presencia de Dios, ¿no? Y que esto me llevaba a reflexionar acerca de cómo son nuestras oraciones, ¿no? Realmente mis oraciones
llegan al trono de Dios o solamente llegan al techo de mi casa, ¿no? Es decir, yo, esa oración, la oración que yo hago cuando necesito, cuando estoy necesitada, cuando estoy angustiada, la hago realmente de corazón, creyéndole al Señor o lo hago solamente de labios, de palabra, ¿no? Y bueno, esta palabra me hablaba mucho de esto, ¿no? De orar, de buscar su presencia en toda situación, ¿no? En esa posición de corazón, ¿no? Contristado, humillada ante Él, ¿no? Y creyéndole, por sobre todas las cosas creyéndole, porque si dudamos es lo mismo que nada, ¿no? Bueno, esta es la palabra que quería compartir con ustedes, una palabra que realmente a mí me tocó mucho, más por lo que estaba pasando, una situación como todos pasamos situaciones, y que el Señor me habló de que confíe, sintetizando, que confíe, que no tenga miedo, porque si yo soy obediente a Él, si yo estoy obrando de acuerdo a su voluntad, ¿no? Y si yo estoy creyéndole, Él va a querer lo mejor para mí y no lo peor, ¿no? Al contrario, sabemos que tenemos un Dios que es bueno, que nos ama, ¿no? Y eso no tenemos que olvidarlo nunca. Y bueno, si hay alguien a mí que no conoce al Señor, a este buen Dios de quien estamos hablando, es bueno saber que para poder conocerlo es necesario hacer una oración que es cortita, es breve, simple, sencilla. Yo siempre digo que es cortita y simple, pero que es poderosa, porque por lo mismo que estuvimos hablando, ¿no? Porque si yo la hago con fe, creyendo, Dios responde, se manifiesta en nuestra vida, porque lo que Él quiere es precisamente eso, formar parte de nuestra vida, ¿no? Pero para eso nosotros tenemos que recibir a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿no? Y a partir de ahí pasamos a ser hijos de Dios, porque es nuestro Señor Jesús quien dio su vida por nosotros y quien nos reconcilió con el Padre, ¿no? Con nuestro Padre. Entonces, yo los invito a hacer esta oración, si pueden repetir conmigo, si pueden cerrar sus ojos y decimos: amado Señor Jesús, te doy gracias por estar ante tu presencia, por poder recibir tu palabra. Yo hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones mis pecados, que cortes toda maldición generacional y que a partir de hoy me alcancen tus bendiciones. Amén. Y bueno, esta palabra es para todos y sepan ustedes, aquellos que acaban de recibir al Señor, que a partir de ahora también es responsabilidad nuestra buscarlo. Él obra en nuestra vida y puede alcanzarnos esas bendiciones de las que está su palabra, llena su palabra de bendiciones, de promesas, pero que tenemos que creerlas, ¿no? Así que bueno, Dios los bendiga y que tengan un hermoso y excelente día.